Hola y bienvenidos al podcast semanal Conociendo las Personalidades, donde vamos a entrevistar a dos personas de la misma personalidad, para que conozcan cómo son estas personalidades en la vida real, los INFP, la personalidad a la que todos les sale alguna vez en el test 16 personalidades, pero que en verdad son una personalidad totalmente clara y establecida. Con este podcast tendrás para darte cuenta si de verdad eres INFP. Sin darle más vueltas al asunto, presentemos a los invitados. El primero es Enrique. Cuéntanos algo de ti, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecido por estar aquí en tu podcast. Pues como dices, soy Enrique Cabrera, soy youtuber, me dedico a esto de YouTube también, tengo un canal de videojuegos y al mismo tiempo pues soy maestro de música. Disfruto mucho de todo esto, ¿no? De expresar y comunicar, ¿no? De forma artística y por ello mismo pues tratar con la gente de forma indirecta, entre comillas, ¿no? Un gusto. Bienvenido, Enrique. Y nuestra segunda invitada es Avi. Cuéntanos algo de ti, Avi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail Nava, soy de México y pues mis pasatiempos que de verdad disfruto mucho son leer, me encanta la lectura, cualquier cosa que se pueda leer, ahí voy a estar yo leyéndola. También me gusta mucho observar la naturaleza, es algo que me da mucha tranquilidad y también me inspira. Y también disfruto mucho de estar con mis seres queridos, con mis familiares. Es algo que a mí me encanta. Y algo que estoy haciendo últimamente es que estoy aprendiendo lenguaje de señas mexicanas para poder ayudar a las personas. Mucho gusto. Oye, qué punto tan interesante. Bueno, vamos a iniciar con lo que son las preguntas. En primer lugar, quisiera saber cómo fue su experiencia descubriendo su personalidad. Empezando con Enrique. ¿Cómo fue que te enteraste que eres INFP? En primera instancia, por el famosísimo test, controvertido inclusive, de las 16 personalidades, ¿no? Donde pues una amiga me invitó, ¿no? A realizar el test. Lo hice y pues ahora sí que al leer yo los resultados, en parte pues me sentí muy identificado, ¿no? O sea, me sentí como si me estuvieran leyendo, ¿no? Y dije, no es que no puede ser esto, o sea, ¿cómo puede ser tan exacto? Quizá a lo mejor me estoy sugestionando, comencé a leer otras personalidades y de plano no sentía yo como que algo tan en común que con esa personalidad. Entonces, fue cuando comencé, ¿no? A comprender ciertas cosas, ¿no? Comencé a comprender cuestiones del por qué yo hacía ciertas cosas, tomaba ciertas decisiones, el por qué no era igual a cierto grupo de personas o cierto grupo de personalidades. Fue cuando de alguna forma comencé a confirmar, ¿no? Que pues esto realmente era lo que determinaba, ¿no? La esencia de la persona, la personalidad y ya pues finalmente ya contigo, pues fue cuando que lo terminé de confirmar de una manera ya más específica, ¿no? Entonces pues fue revelador para mí. Ajá. Fue una gran experiencia y hasta la fecha lo sigue siendo. Es parte de la aceptación y conocimiento de uno mismo, ¿no? Así es. Oye, es cierto, Enrique llevó una sesión privada conmigo. Por tu parte, Avi, ¿cómo fue tu experiencia con descubrir que eres INFP? Pues la verdad fue bastante interesante. Yo lo tengo grabado en la mente. Lo que pensé fue algo como por fin, después de tanto tiempo, lo que había estado buscando lo había encontrado. Y es que desde muy pequeña a mí me llamaba mucho la atención todo lo de el autodescubrimiento, el autoconocimiento, y siempre buscaba como una forma de validarme, mi forma de pensar, mi forma de decidir. Entonces, recuerdo que fue cuando había empezado la pandemia que nos dijeron que no saliéramos de nuestras casas. Fue como que, oh my God, no puede estar pasando esto, qué increíble. La verdad, sí me gustó cuando dijeron eso. Entonces, yo había estado teniendo unos problemillas para poder tratar mi introversión. Entonces dije, voy a aprovecharlo para centrarme de lleno en buscar por qué me pasa esto. Entonces, estuve investigando y me salió el test de las personalidades. Recuerdo que la primera vez que lo hice me salió que era INTJ y fue como que imposible. Yo definitivamente no soy nada de esto. No me sentí identificada. Recuerdo que después me salió NTP y fue como que interesante, como que algunas partes me llamaban la atención. Y después ya me empezó a salir INFP porque había diferentes páginas y lo hacían diferentes páginas como que una vez cada semana para ver qué era lo que pasaba. Entonces me empezó a salir INFP constantemente. Y en una de las páginas se explicaba acerca de las funciones cognitivas y entonces me llamó la atención.
de qué es esto, qué está pasando. Entonces me puse a estudiar completamente todo lo que eran las funciones cognitivas, qué significaban, y fue ahí donde me empecé a identificar más con INFP, porque al principio lo leía como que, no, no siento que sea como yo, creo que me pasó diferente que con Enrique, no me sentí nada identificada, pero después empecé a estudiar lo de las funciones cognitivas y fue como que, ya entiendo, ya por fin. Inclusive me ayudó a encontrar respuestas a preguntas que yo no sabía que tenía acerca de mí misma. Fue como una magnífica revelación y mucha información para poder explicarles a los demás de forma más sencilla y consistente de por qué yo a veces hago ciertas cosas o por qué yo decido de cierta forma. Entonces fue totalmente increíble lo que estaba buscando. Es que de parte es muy cierto. Cada persona que es INFP es bastante diferente a otra persona que también es INFP. Porque la función que tienen ustedes por delante, la función cognitiva que tienen es phi. Y cada función phi es diferente en cada persona, en cada individuo. Es por eso que los INFP son tan diferentes entre sí, pero todos deciden de la misma forma, utilizando el corazón. Y bueno, ya que estoy hablando de la función phi, viene una pregunta con respecto a esto. Que para los que no conozcan qué es esta función o habilidad, es lo que los hace ser extremadamente fieles a su identidad, a sus gustos y su sistema de valores, aunque el resto de gente no siempre esté de acuerdo o no siempre los apoye. Así que la pregunta es, ¿qué se siente pensar con phi de manera automática? Empezando por Abby. Pues creo que se siente muy natural porque siempre lo he hecho de esa forma. Pero algo que me llama la atención es que yo necesito sentirme segura conmigo mismo para poder funcionar en el mundo. Si no me siento segura que es como si me bloqueara. Entonces, sí necesito sentirme segura conmigo misma de lo que voy a hacer, de lo que voy a decir, de lo que voy a decidir. También algo que me llama la atención de Fi, sobre todo cuando la estuve estudiando, la estuve leyendo, es que tenemos esta necesidad de apegarnos a nuestros principios, a nuestros valores. No se trata simplemente de que, me siento así, voy a actuar así, o ya no me siento así, entonces ya no voy a hacer esto. Es como que vamos creciendo y vamos creando nuestro propio sistema de valores, de principios, a lo que nosotros nos apegamos a ello después. Es por eso que a veces podríamos actuar de cierta forma y quizás no nos sintamos así, pero es que no podemos actuar de otra forma que no sea como nosotros somos. Buscamos siempre hacer lo que creemos que es correcto. Claro, se entiende. Un ejemplo que le puse en la verificación cuando estaba tratando con Abby es si es que ella quisiera participar en una pelea de gallos, si es que yo como NTJ le ofrecería dinero por hacerlo. Y ella me dijo claramente no, porque ella no está a favor de estas cosas. Y aunque yo le digo te voy a ofrecer más dinero, ella me dijo no. ¿Por qué? Porque ella tiene un sistema de valores bastante fuerte, que es de lo que está hablando justo en este momento. Y Enrique, por tu parte, ¿cómo es? ¿Cómo sientes la función phi por delante? El tenerlo así Claro, de automática. claro, claro. Ahí yo lo comencé a percibir, y va a sonar un poco extraño, con la misma, con el mismo factor de sensación, ¿no? Con el paso del tiempo, uno pues a ciertas edades, ¿no? 15, 20, 25 años, 30, o sea, va teniendo, ¿no? Como diversas situaciones sociales, personales. Y yo pues personalmente, al principio hubo una edad en la que yo estaba abierto a todo, ¿no? Abierto a ciertas experiencias, abierto pues más abierto que ahora, ¿no? A ciertas situaciones, actividades, etcétera. Y llegó un punto, ¿no? En el que siento yo, por ahí no sé, al cumplir creo que los 20, 22 aproximadamente, comencé yo a adoptar a lo que yo le podía llamar ciertas, entre comillas, costumbres, ¿no? Costumbres en las que yo no me movía o inclusive comenzaba yo a afianzar, como uno dice, uno ya comienza a tener ciertos valores, ciertas conductas, ¿no? Ya más mías, y me comencé a dar cuenta cuando comencé a notar que habían cierto grupo de personas, de amigos que pues tenían cierto tipo de manera de hacer las cosas, ¿no? Y ahí fue cuando inclusive yo me comencé a cuestionar, comencé a decir así como de, ¿por qué ellos hacen ciertas cosas? Y a mí me cuesta tanto abrirme a eso, o me cuesta pues dar pie, ¿no? A que suceda, porque pues en muchas ocasiones, pues tendría yo que como doblegarme, ¿no? A decir como que, bueno, ok, vamos a hacerlo, aunque yo no estaba completamente de acuerdo, pero era como con el fin, ¿no? Pues de mantener el ambiente, pues de encajar, etcétera. Y fue cuando comencé a sentir cierta resistencia, ¿no? Ante algunos estímulos, situaciones, momentos, decisiones,
pláticas inclusive, ¿no? Y precisamente con esto de las personalidades comencé a darme cuenta, ¿no? Que yo ya de cierta forma estaba generando un cierto grupo de valores, actividades, etcétera, cosas con las que yo ya me estaba sintiendo cómodo, ¿no? En la cual pues no tanto se trata de que uno no es abierto, ¿no? Supongo que todos tenemos cosas, ¿no? Que nos hacen sentir cómodos, otras que quizá nos desagraden, ¿no? Pero por mi parte, pues sí comencé a sentir esa, pues, ese como freno, ¿no? Al mismo tiempo, pues igual sentía yo que determinaba mi personalidad y pues bueno, con el paso del tiempo, pues sí, con el test me di cuenta, ¿no? Que pues yo ya había creado una serie de valores, ¿no? En la cual pues yo no me movía, inclusive pues estaba yo ya fiel a ellos y fue cuando en parte comencé a aceptar eso, ¿no? Comencé a aceptar que al final es parte de mí, quizá mi facilidad o mi nula facilidad de decir no, por decir así, era tal vez por lo mismo, ¿no? O sea, por quedar bien, pero al mismo tiempo, pues igual por seguir, ¿no? Mi valor que es como que pues darle gusto a las personas, ¿no? Estar bien con ellos, pasar una armonía, aunque a veces eso me cuesta algunas moneditas, entre comillas, moneditas pues, hacer cosas que a veces uno no acostumbra mucho, pero pues tampoco se cierra. Sin embargo, no es el ambiente más cómodo, óptimo. Entonces, sí me di cuenta, ¿no? Que sí tengo cierto grupo de cosas, valores en las cuales yo pues estoy afianzado y pues tampoco es que me comporte de forma reacia y me quede así como que encerrado y decirle no a todo el mundo, pero sí, Que es pues algo me muy di cuenta, importante ¿no? para un INFP siempre estar de acuerdo con sus valores para poder hacer las cosas. O sea, cuando obligas a un INFP a hacer algo con lo cual sus valores no están a la par, los INFP por lo general suelen pasarla mal, suelen sufrir. O como mismo está diciendo Enrique ahorita mismo, es como que lo hacía, pero al mismo tiempo se sentía mal. ¿Por qué? Porque es un tipo de obligación, que es algo que los INFP les va bastante mal cuando los obligan a hacer cosas, que es básicamente su mayor problema, su mayor debilidad, el tema de el estrés, cuando alguien externo los obliga a hacer algo. Una pregunta relacionada a esto de Fi. La pregunta es, ¿qué tan fácil es decir no de forma directa para ustedes? Porque INFP es una personalidad que se suele comprometer por emoción y luego desistir o busca algún tipo de razón para no ir. Empezando por Abby. Pues la verdad es bastante frustrante, es muy frustrante. Por ejemplo, tengo un ejemplo bastante interesante que fue el de cuando pusiste la historia en Instagram de que estabas buscando a alguien que fuera INFP. Me acuerdo que yo leí y inmediatamente fue como que yo me apunto. Pero segundos después fue como que, ay, no puede ser, ¿qué hice? No, 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 me estoy arrepintiendo, ya no quiero hacerlo. Entonces sí, cambio bastante a mis decisiones. Comúnmente voy tomando decisiones que sé que puedo cambiar, pero cuando no, es como que me estreso un poco, pero ahora que ya soy un poco más adulta, un poco más madura, es como que me trato de tranquilizar, me siento y ya pienso en por qué lo hice en un principio. Comúnmente cuando digo que sí, es porque algo dentro de mí me dice, sí, hazlo, ve por ello. Pero conforme va pasando el tiempo, voy pensando en otras cosas que quizás me desaniman o quizás me alientan, depende. Entonces, casi siempre cuando me desalientan es como que volver a pensar por qué había dicho que sí en un principio, por qué lo había decidido. Y eso es lo que me ha ayudado mucho a experimentar cosas que quizás no lo hubiera hecho si hubiera dicho que no y hubiera perdido la oportunidad de tener buenos momentos, de haber vivido experiencias bastante interesantes, experiencias que me gustaron. Entonces, sí, suelo tener bastantes dificultades, pero a veces como que ya me comprometí, ya tengo que hacerlo. Busco mucho que ese se vuelva como un valor dentro de mí, de que ya dije que sí, ahora hay que cumplirlo. No te eches para atrás, no te eches para atrás, sigue adelante, tú puedes. Entonces, pero sí se siente frustrante. A mí se me hace un sentimiento bastante frustrante. Ujú. Claro, aunque esto que está aquí se hace mucho más sencillo mientras vas dominando lo que es la función inferior, lo que es dominar el cómo es que se tienen que hacer las cosas para que se hagan de una manera mucho más sencilla. Pero esto es con un tema de práctica, utilizando la función T, porque usarla directamente viene a ser algo incómodo. Enrique, por tu parte, ¿cómo es esto? ¿Qué tan fácil te es decir que no de forma directa? Pues la verdad es que es algo que hasta la fecha sigo batallando. Ajá. Es algo con lo que estoy
pues tratando, ¿no? Porque realmente como dices, a veces uno toma decisiones basadas en el sentimiento, ¿no? A veces cuando se me presenta una ocasión, ¿no? De verme con algún amigo, amiga, lo que sea, alguna situación, cumpleaños, lo que sea, ¿no? Pues a veces pues digo, es que sí, no sé, por ejemplo, yo tengo algo que hacer, no sé, a solas o simplemente ya me había yo reservado ese día para estar a solas, para pues darme tiempo para hacer proyectos, lo que sea. Y a veces, pues, a veces entro en esa consideración, ¿no? De que, ay, es que es mi amigo de años, ay, es que es lo otro, ya me lo preguntó y pues no puedo dejarlo mal, no quiero dejarlo mal, o sea, aunque yo ya había seleccionado mi día, ¿no? Para mí, ¿no? Y a veces sí se me facilita poder decir no, pero si me insiste una segunda vez, es cuando de plano digo, no, ¿sabes qué? Sí voy, ¿no? Y ya ahí fue cuando el no, pues ya valió, ¿no? Y pues realmente pues lo hago, ¿no? Pues para quedar bien, ¿no? Y al mismo tiempo porque sé que es una experiencia que tampoco va a ser siempre, ajá, porque sé que yo puedo estar dentro de mi introversión, dentro de mi espacio, pues el tiempo que yo quiera, cuando yo quiera, y la situación a veces no se va, la situación con esta persona o personas no se va a presentar siempre, entonces es cuando digo que sí, ¿no? Y pues sobre todo, o sea, considero todas esas cuestiones, ¿no? Amigo de años y pues no es siempre y pues la verdad es que no sería muy bueno de mi parte, ¿no? Que diga que... Entonces ese tipo como de duelo mental que me doy a mí mismo antes de tomar esa decisión, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y ya una vez que acepto, pues una vez que estoy en el mood, estoy dentro con esa persona, es cuando de repente digo, ¿cómo es que en serio pude considerar o cómo es que está yo considerando decirle no a esta persona y perderme este momento? Porque ves, uno está tan metido en su mundo que piensa que como que es el mejor momento, o sea, nadie me lo puede interrumpir pues quiero que salga bien, pero y eso hace que me cierre. El momento que yo rompo eso, rompo esa cadena y accedo quizá de alguna forma un poquito forzada a decir que sí, es cuando me doy cuenta, ¿no? De cuánto me iba yo a privar, ¿no? De qué experiencia me iba yo a privar con esa persona, o inclusive hasta decisiones de trabajo, ¿no? Y es cuando digo, ok, tengo que considerar, o sea, considerar fuertemente el que mi no, o sea, no sea absoluto, sino simplemente, pues pensar, o sea, poner una balanza las cosas buenas, las malas, buenas experiencias que te va a traer, etcétera, y ser un poco más lanzado, porque al final a veces un exceso de no puede cerrar muchas oportunidades, ¿no? Oportunidades pues, personales, de trabajo, con personas, amigos, etcétera, y siento que pues es algo que un INFP tiene que ir tratando, ¿no? Con el paso del tiempo, con el paso de los años, experiencias, etcétera. Entonces, una vez que caes en eso, ya entras en un ejercicio en el que ya puedes tú canalizar mejor eso, ¿no? Entonces, ambos están de acuerdo en este punto de que no es muy bueno que le digan que no a todo, porque muchas veces se pierden de oportunidades simplemente por directamente tener el miedo. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo tengo una hermana que es NFP, entonces ella es la que me guía en el mundo. Es como que, oye, vamos a hacer esto y esto. Y yo, no, al principio sí es como que no. Pero es que mira, esto y esto y esto, y puede pasar eso. Y yo, no, no sé, no quiero. Pero me sigue insistiendo y miro el brillo en sus ojos de la posibilidad que puede ser magnífica. Y es como que, ok, está bien, voy a ceder solamente porque confío en que me vas a llevar algo magnífico, entonces voy detrás de eso. Pero sí, al principio es como que no, pero me puedes convencer así. Y a veces como que sí, pero luego me puedo retraer y decirte que no. Depende. Interesante. Sí, la verdad es bastante interesante la interacción tanto entre ENFPs con INFPs. Ahora que han mencionado también esto de la creatividad y de las posibilidades, viene una pregunta con respecto a esto. Y es, ¿cómo consideras tu creatividad? ¿Es hermosa pero también traicionera? Empezando con Enrique. Bueno, hermosa y a la vez traicionera. Esa es una pregunta pues, bastante profunda, ¿no? Eh, yo creo que a lo largo de mi vida yo he estado siempre fijado con cuestiones pues vinculadas a la creatividad, al arte, ¿no? Como había dicho, o sea, soy maestro de música, yo soy guitarrista, ¿no? Y esa fue la primera ocasión en la que comencé yo a notar, ¿no? Que la creatividad pues era parte de mi mundo interior, ¿no? Era parte del poder canalizar ciertos sentimientos, del poder pues por decir así, externar, ¿no? Cosas que no podía yo decir con palabras, que hasta la fecha lo sigo haciendo. Y en ocasiones, pues, puedo yo decir que en sí la creatividad es una virtud que inclusive creo que hasta para el mismo introvertido sería como un lenguaje alterno por el cual a veces uno, sea por introversión o sea por timidez, etcétera, pues puede agarrar como una alternativa, ¿no?
para comunicar, para canalizar, etcétera. Y yo pues lo plasmo con la música, lo plasmo con mis videos que hago para mi canal. Y de hecho, más que simplemente hacer un trabajo, yo siento que es una forma de conectar con los demás. Siento que es una forma de llegar a las personas sin palabras. Y a mí me causa bastante satisfacción. O sea, no es como un escudo que yo agarre, pero sí es una manera o una virtud. Siento que de tenerla para mí es una forma pues muy, muy bonita, poética, ¿no? De poder llegar. No lo veo tanto del lado negativo ni nada, pero sí es, para mí es algo maravilloso. O sea, la creatividad y la introversión para mí es como es el pastel y su cereza, definitivamente. Esto es para que vean que no solamente los ISFP pueden ser artistas, ¿ah? Los INFP con cualquier tipo de facilidad también tienen una virtud en este aspecto. Sin embargo, también quería preguntarte si en algún momento esta misma mente creativa, este mundo de posibilidades, ideas raras y locas que tienen los INFPs, ¿alguna vez te ha llevado por mal camino? Pues claro que sí, de hecho, creo que ha sido una conducta, no sé si es por la cuestión de la pandemia, que tenemos más tiempo para pensar o para tener para nosotros, que pues yo siento que he entrado en una especie como de bucle, de un ejercicio mental, ¿no? En el que a veces uno agarra un pensamiento, una idea, y de repente en condiciones normales, quizá porque uno tiene menos tiempo libre, pues no pensaría tanto, pero a veces le doy una vuelta y luego le doy otra vuelta, y de repente lo veo de otro lado, y después de eso, pongamos por ejemplo, ¿no? Que tengo un asunto, un pendiente y lo veo por otra perspectiva y luego, de alguna forma, de todas esas posibilidades, van a haber muchas buenas, pero al mismo tiempo van a haber muchas malas. Y personalmente me pasa que a veces me enfrasco, ¿no? En las negativas, con tal de evitar, o sea, buscar posibilidades de cómo evitar ciertos problemas a futuro. Y a veces el estarme yo mezclando con tantos pensamientos negativos que uno va como que volteando la cara del cuadro y encuentra otra y luego voltea y encuentra otra cara. Comienza uno a generar una especie de ansiedad, por decir así, o estrés, en el que cuando ya quieres parar de pensar, pues sí cuesta, es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande y más va a costar frenarla, más esfuerzo. Entonces, sí es algo que me he dado cuenta en estos últimos 2 años, precisamente por esta situación actual. Y pues sí, o sea, sí es complicado, pero tampoco es imposible frenar los pensamientos, porque así como trae cosas, pues a veces negativas, trae cosas muy buenas. Entonces, hay que saber por qué caminos irse, por qué ramas del árbol estarse yendo para irse por el mejor camino posible en los pensamientos. Es por eso que decía si la consideras hermosa pero también traicionera. Definitivamente, ahí sí, coincido. Bueno, Avi, y por tu parte, ¿cómo tomas esto? ¿Cómo consideras tu creatividad? ¿También misma forma de definirlo? ¿Hermosa pero traicionera? Ah, sí, definitivamente sí. Siempre he sido una persona muy creativa que busca poder transmitir lo que siento a través de lo que sea. Me llama mucho la atención la poesía, también la actuación. Creo que la actuación creo que es ahí donde está el punto donde es bastante traicionera. Porque tengo una experiencia de cuando era más pequeña. Bueno, ni siquiera era más pequeña, estaba en la secundaria, no puede ser. Estaba en la secundaria, entonces yo siempre he tenido esta costumbre de imaginarme cientos de escenarios posibles de lo que podría pasar. Entonces yo estaba en la secundaria y ya ven que en la secundaria pues uno quiere tener su novio, ¿no? Y las muchachas de mi salón de que, ay, pues traigo novio y que sé que... Entonces yo también quiero un novio. El punto es que yo también quiero un novio. Pero en vez de conseguirme un novio real, yo empecé a imaginarme cómo sería mi novio. Me gustaría que mi novio hiciera esto y esto, fuera así, ya está. La cosa es que ahí es donde está el punto donde se pierde la realidad de la fantasía, porque luego yo empecé a hacerme cartas, o sea, como si mi novio me escribiera cartas de amor, pero yo me las hacía a mí misma, de que mi vida, mi cielo, y me ponía lo que yo quisiera que una persona expresara acerca de mí, su amor. La cosa es que después mi mamá encontró esas cartas, mi mamá descubrió las cartas y me dijo, Jael, ¿cómo es posible que tengas novio y no nos hayas dicho? Y fue como que el choque de la realidad de que no puede ser, es un novio imaginario, ¿cómo se lo explico? Fue como que ahí fue donde me traicionó bastante mi creatividad de poder crear a mi novio ideal. Entonces, como eso tengo muchas más experiencias donde me falla demasiado el límite de que, ¿sabes qué? Hasta aquí es fantasía y esto es la realidad.
pero en sí considero mi creatividad algo bastante hermoso que me gustaría compartir con las personas. Sobre todo me gusta mucho a través de la poesía. Siento que poder encontrar las palabras para transmitir lo que uno siente es algo demasiado hermoso. También me gusta mucho la actuación, eso me fascina, me encanta. Y también el baile. Siento que dejar que el sentimiento se apodere de tu cuerpo y dejar que él transmita lo que tú estás sintiendo es demasiado increíble. Vaya, qué historia tan curiosa y qué pensamiento tan profundo. De hecho, yo comparto el mismo pensamiento, ¿no? Con respecto a esta cuestión de pareja, donde no sé dónde leí, precisamente decían que los INFP tenían esa tendencia, ¿no? A ser bastante idealistas, quizá, ¿no? Idealistas con la cuestión de pareja. Personalmente yo, ajá, que es un ejercicio que igual llevo haciendo, a veces me pasaba, ¿no? Que yo me imaginaba, ¿no? Es que esta chica, o sea, o mi chica ideal, como que pues debería tener tales elementos o eso, porque quizá tenga cosas en común conmigo y eso pues pudiera generar cierta gancho, ¿no? Por decir así. Y pues es algo bonito, ¿no? Porque a veces uno sabe lo que quiere, lo que busca, ¿no? Y personalmente a veces siento que eso al mismo tiempo me ha limitado, ¿no? A veces a no pasar a más con ciertas personas por la cuestión de que es que tenemos esas cosas en común, pero a veces falta esto otro, ¿no? O de repente me imagino, ¿no? Situaciones, como ella comenta, ¿no? De cómo actuarían o cómo deberían, entre comillas, actuar conforme mis valores. Y a veces eso siento que me ha frenado, ¿no? Personalmente me ha frenado a veces tomar una decisión de si sí o si no y seguir, ¿no? El camino, ¿no? Con el tiempo, sí, me parece que se hace un poco más realista la situación y ya no hay tanta imaginación en ese aspecto. Pero me parece, la verdad, muy interesante que ambos lo vean desde esa perspectiva. Incluso para los oyentes los invito a dejar un comentario si es que tienen un novio imaginario, para que nos cuenten cómo es su novio de fantasía. Bueno, pasamos a lo que es la actividad de este podcast, el cual va a ser igual en relación a esto, igual en relación a lo que es la creatividad. La actividad se llama Cuéntanos una fantasía tuya, la cual consta en contarnos una idea, un sueño, un pensamiento suyo, al que le hayas dado vueltas para construir un mundo o realidad imaginaria que sea de tu agrado. No hay ningún tipo de limitante, puede ser la historia o lo que ustedes quieran. Empezando por Abby. Pues creo que esta pregunta me llamó bastante la atención en esta actividad porque dije, "Oh, es como la llave a una puerta infinita", porque de verdad que yo pienso mucho en, tomo una cosa y empiezo a hacerla cada vez más grande y ponerle muchos elementos, personajes, situaciones, muchas cosas, pero últimamente tuve una bastante interesante acerca de, no sé si fue porque estaba viendo la televisión o me pasó cuando estaba en el trabajo que tengo mucho tiempo para pensar, y era la idea de que qué pasaría si el ser humano dejara de estar como que a la cabeza de la cadena alimenticia. O sea, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos abajo? ¿Cómo sería nuestra vida? Y eso me pasó porque estaba pensando acerca de cómo a veces los seres humanos tenemos esta responsabilidad en nuestro planeta de cuidar ya sea la fauna, la flora, pero a veces por la avaricia dañamos todo esto que tenemos. Entonces pensé, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, no sé, los animales de repente ellos también pudieran hablar, también pudieran ser como nosotros? Yo estaba pensando de, ¿se vengarían de nosotros por todo el daño que les hemos hecho? Porque problemas como la contaminación ambiental y la extinción de especies en realidad es nuestra culpa. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Ellos se vengarían? ¿Seguiría este círculo de odio constante de me hiciste, ahora te hago, me dañaste, ahora te daño? ¿O cómo es que podríamos poder convivir en paz, en tranquilidad? ¿O qué es lo que harían los animales? O sea, ¿cómo expresarían su dolor? ¿Cómo expresarían su tristeza, su inconformidad? ¿Tratarían de buscar la paz con nosotros? ¿Tratarían, no sé, quizás de enseñarnos a ser más humanos de lo que nosotros podemos llegar a ser? Entonces, solamente este pensamiento de que, ¿qué pasaría si los seres humanos estuvieran abajo en la cadena alimenticia? Fue como que empezar a crear, inclusive empecé a pensar como en una historia. ¿Cómo podría yo transmitir este sentimiento, este valor, esta idea de poder convivir en paz, poder convivir en tranquilidad, pensar también en los demás seres vivos con los que habitamos en nuestro planeta? Ay, no sé, fue algo demasiado grande y me empezó a abrumar demasiado este pensamiento de poder conseguir este mundo
que quizás no sea tan ideal porque siento que sí podríamos lograrlo. También tener en conciencia a los demás seres vivos, los animales, a las plantas, etcétera, y tratar de evitar que la avaricia, otras cosas, actitudes que nos dañan no solamente a ellos, sino también a nosotros, pues tratar de evitarlas lo más posible. Entonces sí, esta es como que una idea que yo tengo en mi cabeza que ha estado burbujeando constantemente. Hasta pienso hacerlo una historia, no sé, escribir una novela acerca de esto. Me parece algo muy interesante, la verdad. Bueno, y no por nada los INFP también son una de las personalidades precursoras en lo que es la escritura de historias, la escritura de guiones y esta clase de cosas, por el tema de su creatividad y cómo la enfocan directamente en su propio sentir y su sistema de valores. La verdad me parece muy interesante y espero algún día de verdad puedas escribirlo. Por tu parte, Enrique, cuéntanos alguna fantasía tuya, alguna idea o algún pensamiento que le hayas dado vueltas. Claro, pues usualmente yo tengo un amigo cercano que de hecho es INTJ y nos tenemos hasta nuestro lugar especial, ¿no? Para sentarnos y ponernos a platicar y a desarrollar cualquier tema, ¿no? En una de estas quiero aprovechar, ¿no? La oportunidad de que pues Abby había dicho cosas relacionadas con los animales. Recuerdo que recientemente toqué yo un tema, ¿no? Un tema con este amigo, pero ya fue más mi historia, ¿no? Más que de él, donde precisamente tenía que ver con los animales, ¿no? Era más que una fantasía, quizá era un qué pasaría si, ¿no? Y trataba de qué pasaría si, más que en el mundo que todos, por ejemplo, habláramos un mismo idioma y nos entendiéramos, ¿qué pasaría si los animales realmente, quizá los vemos, ¿no? Como que los vemos expresarse, los vemos hacer ciertas cosas, pero realmente ellos sí pudieran comunicar algo, ¿no? De lo que sienten, de lo que hacen, de lo que ven, cómo actúan. ¿Cómo repercutiría eso, ¿no? En nosotros, si nosotros generaríamos de esa forma ya más empatía hacia ellos, porque al mismo tiempo, al momento que uno tiene un contacto ya con alguien, sobre todo con un idioma parecido, comienza a generar, ¿no? A compartir ideas, generar empatía, y eso siento que inclusive pudiera hasta frenar, ¿no? Todo esto del asunto de matar animales y la cadena alimenticia y todo, porque Entonces, pues ya hay una comunicación, en ¿no? relación a la comunicación, o sea, que todos hablemos un mismo idioma, incluyendo los animales. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, si pudieran ellos hablar o algo, pues que nos dijeran pues, ciertas cosas. O sea, ellos tienen una forma de actuar y de ahí, pues, quizá por cuestiones, no sé, fisiológicas, etcétera, pues no comunican las cosas. O sea, fue una idea, ¿no? Que estamos así desarrollando. Comenzamos a desarrollar ese tema y pues cómo repercutiría en el ser humano, ¿no? O sea, ya pasaríamos todos a consumir, pues quizá, no sé, vegetales nada más o algo, a menos que los vegetales también hablaran y nos comunicaran algo. Este, pero bueno, realmente desde ahí, dentro de esa plática, pasamos a otro tema, ¿no? Que también tenía que ver con lo mismo. Que qué pasaría, ajá, aunque al hablar el mismo idioma, una vez que ellos hablan el mismo idioma, nosotros entenderíamos, ¿no? Que ellos viven de una forma más austera, que ellos llevan la vida, ¿no? De una forma menos despreocupada, o más despreocupada, perdón, que el ser humano, y que al final el ser humano, pues, es un animal, no deja de ser un animal con cierto número de caprichos por cumplir al resto de su vida y en mente. O sea, al gozar de cierta inteligencia, eso hace, ¿no? Que tengamos más elementos los cuales lograr hacer, etcétera, para ser felices, ¿no? En la vida, entre comillas, para ser, o sea, nos complicamos muchas veces la existencia, ¿no? Y eso es algo que deberíamos aprender de los animales si ellos pudieran comunicarse con nosotros, ¿no? En parte. Entonces, ahí fue la plática, ahí fue la idea, ¿no? De qué nos aportarían en sí ellos, ¿no? Si pudieran comunicarse con nosotros. Igual me parece un pensamiento bastante interesante esto de que los animales pudieran Sí, hablar. Y no solo los animales, ¿ah? Porque parte de la idea de Enrique está en la unificación del lenguaje de también los seres humanos. O sea, que todos nos podemos intercomunicar de una manera bastante elocuente unos con otros, ya que el tema del idioma pues separa mucho a la gente. Bueno, la siguiente pregunta de este podcast es en relación a algo que no tiene nada que ver con lo anterior. Este va con lo que es la maduración como persona. La pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes comparados con su versión más joven? Y además de esto, ¿qué consejo le darían a su yo del pasado para hacerle más fácil el recorrido hasta donde están ustedes en este momento? bueno, comparándome, antes
cuando estaba chico, pues pensaba que el hecho del querer estar solo, del querer tener ciertas cosas, valores hacia mí, antes lo veía como una especie de, quizá un egoísmo, ¿no? Decir como que pues todo esto es para mí, al final este es mi espacio y quizá hayan otras personas, ¿no? Que hagan las cosas de otra manera y a lo mejor yo me estoy reservando mucho. No sabía yo lo que estaba pasando, ¿no? Hoy día, al entenderlo, pues son cosas que uno comienza ya a apreciar, a afianzar y a hacer suyo, ¿no? Entonces, ¿qué me diría a mí mismo del pasado? Diría que no se la piense tanto, que realmente todas las personas tenemos una forma de ser y eso realmente es lo que nos define y nos hace originales. El que tenemos pues ciertas costumbres y que eso al final pues no es nada malo. No es malo el no encajar con ciertas personas. En algún momento habrán personas con quienes tengas cosas más afines y no hay que sentirse mal durante el trayecto. Entonces es algo que yo le diría a mi yo del pasado. Qué bonito mensaje, de verdad muy bonito. Y por tu parte, Avi, la misma pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Y cómo te sientes en relación a tu maduración como persona? Pues si me pongo a mirar al pasado, a cómo era antes y cómo he madurado, pues la verdad me siento bastante bien. Siento que tuve una buena guía por la crianza de mis papás, que me dieron mucha la oportunidad mi papá me enseñó a ser independiente mentalmente, a preguntarme por qué crees esto, por qué sientes esto y ese tipo de cosas. Entonces, también nunca trató de decirme que tienes que ser así y así y así, o deja de hacer esto y esto, concéntrate más, etcétera. Pero sí me ayudó en el sentido de que me decía ciertas cosas esperando a que yo pudiera entenderlas, o sea, que yo me esforzara por entenderlas y eso me hizo como que a madurar, a pensar, no solamente dejarme llevar por lo que sentía, sino también a pensar un poco más, no solamente en mí, también en los demás. Entonces, siento que sí crecí bastante bien. Siento que he podido madurar, he podido crecer, no solamente estancarme en que, sabes que yo soy así y así, pues ni modo, así voy a ser siempre, no, sino tener este crecimiento personal, de si deseo cosas, tratar de esforzarme por conseguirlas. No solamente confiando en mí misma, sino también confiando en otras personas, de que mira, esta persona también es buena en esto que tú no eres, ¿por qué no lo aprovechas? Igualmente, tú también le puedes ofrecer algo a esa persona. En lo que tú eres buena, ¿qué le quieres ofrecer? Entonces, si me miro hacia atrás, siento que sí. Sí, he madurado bastante como era antes, porque antes, cosa como decía Enrique, siento que hay algo en ti que te hace ser a veces un poco egoísta, ¿no? De tratar de imponerte a ti misma, tratar de hacer lo que tú quieres hacer y sin importar lo demás, pero sí hay que madurar y también tomar en cuenta a los demás, también tomar en cuenta cosas externas aparte de ti. Y siento que si tuviera que darme un mensaje a mi yo de pequeña, siento que sería de no te lo tomes todo tan personal, ¿sabes? No lo hagas todo tan personal porque en realidad no es así, aunque lo sientas, no es así en realidad. También a disfrutar del momento, ¿sabes? No cerrarte solamente porque sientes que algo podría ser mal, no te dejes llevar por eso. Sea abierta a más a tomar experiencias nuevas y también a tener confianza en ti misma para expresar tus sentimientos. Creo que eso es lo que me gustaría decirme a mí yo del pasado. Qué bonito. Y siento que la verdad algunos INFP más jóvenes que estén escuchando eso también les va a servir bastante. Bueno chicos, pasamos a lo que es la despedida. Pero antes de irnos, ¿quisieran dejar lo que son sus redes sociales, algún lugar en la que los puedan seguir o algún mensaje? Ok. Mis redes, yo pues principalmente ahorita me manejo por mi canal de videojuegos que se llama Linku Games. Ese es mi canal de YouTube para aquellos que les encanten y amen Resident Evil, amen los mods y amen ociosidades, pues ahí van a encontrar, ¿no? Su contenido. Y ya si quieren ver más a fondo, con más detalle lo que se está haciendo, pues me pueden seguir en Instagram con el mismo nombre, Linku Games. Y pues ahí estamos en contacto. Ahora sí que bienvenidos. Claro, igual voy a estar dejando en la caja de la descripción la información de Enrique para que lo puedan seguir. Por tu parte, Avi, ¿algo que quieras dejar? ¿Algo que quieras decir antes de...? Ah, pues la verdad soy muy ermitaña con mis redes sociales, casi no las uso, pero pues sí me gustaría dejar un mensaje. Creo que algo que me gustaría decir acerca de los INFP es que me gustaría que nos dieran una oportunidad para poder expresar nuestros sentimientos hacia nuestros seres queridos. Siento que eso es algo muy importante porque como FI es una función introvertida,
comúnmente sentimos bastante, pero a veces se nos dificulta poder expresar eso. Entonces, igual si ustedes quizás son INFPs, pues tengan confianza de expresar lo que sienten, también tener confianza de decir sus ideas, o sea, puede ser que a veces sí es cierto que pensamos cosas un poco extrañas, pero no porque una persona nos rechace una vez significa que todas las demás la van a hacer. Va a haber personas que realmente les va a traer nuestra forma de pensar, lo que creemos y etcétera. Igualmente, si ustedes tienen familiares o amigos que son INFPs, pues darles la oportunidad de que ellos puedan expresarse y también de que quizás, aunque ustedes los miren un poco serios, que quizás no piensan en ustedes, en realidad es todo lo contrario. Pensamos mucho en nuestros seres queridos y les deseamos lo mejor. Es todo. Y bueno, eso ha sido todo por este podcast semanal. Ya saben, cada semana hay votación para elegir la siguiente personalidad en la sección de comunidad, así que anímense a votar. Y muchísimas gracias por haber escuchado y haber participado. Hasta luego.